En medio de la polémica que se vivió por los trinos del esposo de la que puede llegar a ser la fiscal general de la Nación, Amelia Pérez, los periodistas se dieron cuenta que al parecer hay unos temas más importantes para tocar, como lo es el caso de la vida y sobre todo la experiencia que ha tenido Gregorio Oviedo. En este caso, Gregorio es abogado y se desempeñó como director del CTI en Antioquia. En 1998, Oviedo estuvo al mando de una operación de un parqueadero en Medellín, en donde este, al parecer, era usado como centro de operaciones financieras de los paramilitares de Urabá. Desde ese momento, Oviedo y Amelia han denunciado amenazas y persecución en su contra. Esta vez, la W entrevistó a la escritora y abogada María McFarland, quien los dejó en ridículo, y en este caso se demostró que los medios de comunicación solamente han estado dispuestos a desprestigiar la labor y por supuesto la experiencia que ha tenido tanto Amelia Pérez como su esposo Gregorio Oviedo. En esta entrevista, María McFarland habla de cómo Amelia Pérez junto con su esposo Gregorio Oviedo le ayudaron a consolidar toda la información para que ella pudiera llevar a cabo un libro que se llama Aquí no ha habido muertos y que relata básicamente la historia del paramilitarismo en Colombia. Esta es la entrevista. No, María, háblenos, por favor, usted en qué momento contacta a Amelia Pérez, a su esposo, y cómo ellos le ayudan a documentar, sobre todo Amelia, la historia sobre el paramilitarismo en Antioquia y en el país que usted relata en su libro. Bueno, yo empecé a escribir ese libro hace como 12 años, después de haber trabajado en Colombia como la investigadora para Human Rights Watch en el país, y estuve hablando bastante con Iván Velázquez. El libro trata de tres personajes, uno de los cuales es Iván, y habla mucho sobre el auge del paramilitarismo a fines de los 90, comienzos de los 2000, y las personas que hicieron todo lo posible por destapar la verdad sobre los vínculos entre los paramilitares y el Estado y hacer justicia. Eh, Iván había sido el fiscal encargado de Antioquia y otros departamentos, a la vez que Gregorio Oviedo, a fines de los 90, había sido director del CTI, y los dos juntos habían trabajado en el caso del parqueadero Padilla, que fue un caso muy importante, un golpe durísimo a los paramilitares, porque en ese momento el CTI, liderado por Gregorio, eh, encontró prácticamente todos los documentos, los archivos sobre las finanzas de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Además, capturaron a Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, quien después se descubrió era el jefe de finanzas y un personaje muy cercano a Carlos Castaño. Eh, Amelia también había estado haciendo investigaciones en la misma época sobre los vínculos entre paramilitares y Estado, específicamente la infiltración de paramilitares en el CTI, el mismo CTI que Gregorio estaba liderando, donde hubo una seguidilla de asesinatos de investigadores, creo 11 terminaron asesinados entre el 97 y el 98, precisamente porque estaban investigando a los paramilitares. Eh, y el mismo Gregorio tuvo que salir de Medellín, tuvo que dejar el puesto por sus investigaciones, y tanto Gregorio como Amelia tuvieron que salir del país en el 2002, durante la fiscalía de Luis Camilo Osorio, por la falta de protección y las amenazas de los paramilitares. Claro, María, en el caso específico de Amelia Pérez, pues es que esto se conecta con nuestra historia actualmente, porque entre 2 y 3 de la tarde se supone que va a llegar a Colombia Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar, y en esta historia el trabajo de Amelia, toda la investigación que ella hizo sobre la masacre del Aro, los grupos paramilitares en Antioquia, pues gracias de alguna manera a sus investigaciones también se empezó a conocer la verdad en un caso que hoy todavía nos tiene hablando de los ex jefes paramilitares. Sí, así es. El caso del Aro es un caso muy importante, donde Mancuso, Castaño fueron acusados temprano por Amelia, cuando ella era fiscal en la Unidad de Derechos Humanos. Ella fue la primera fiscal del caso del Aro. Y es un caso sobre el cual también hay muchas preguntas aún. Uno de los personajes en mi libro principales también es Jesús María Valle, un defensor de derechos humanos que estuvo denunciando la presencia paramilitar en Antioquia y específicamente en Ituango, donde queda el Aro, durante meses, solicitándole al gobernador Uribe en ese momento, y a la Cuarta Brigada del Ejército, a otras autoridades que actuaran, avisando que los paramilitares estaban entrando a la zona del Aro, y siempre se dio con la triste, no sorpresa, pero realidad, de que el Estado no respondía. Eh, entonces hay muchas preguntas aún sobre qué pasó en la masacre del Aro, qué actores estatales pueden haber colaborado con los paramilitares. Mancuso ha hablado
del ejército y otros. Y eso es algo que todavía se tiene que investigar, ¿no? Que de hecho estaba investigando la Corte Suprema cuando el caso fue devuelto a la Fiscalía hace un par de años. María, dentro de la preparación del libro, y usted incluso lo puso en un trino o en una publicación suya en X, usted tuvo la oportunidad de hablar tanto con Amelia como con Gregorio durante unas conversaciones en donde ellos le contaron a usted muchas cosas respecto a los procesos investigativos que ellos desarrollaron, pero también lo que ellos tuvieron que vivir. Y yo quiero que desde su perspectiva como investigadora, pero también como ser humano, me hable de ellos, porque no sé si usted ha visto lo que ocurrió durante este fin de semana, en donde luego de unos trinos que se revelaron, unas publicaciones en X que se revelaron de don Gregorio Oviedo en los últimos años, gran parte del establecimiento en Colombia empezó a señalarlo como si él fuese una especie de maquiavélico marido que además buscaría manipular a su esposa si ésta llegara a ser fiscal general de la nación. ¿Cuál es la realidad de esta pareja? ¿Qué nos puede usted contar de ellos para ir más allá de unas apreciaciones de dos personas a los que no conocemos? Sí. Yo los entrevisté a los dos varias veces durante varios años sobre lo que estaba pasando en Medellín, en Antioquia en esa época, ¿no? A fines de los 90, comienzos de los 2000. Los dos tuvieron que salir exiliados durante años a Canadá. Cuando yo hablé con ellos, estaban viviendo en Colombia, pero con un perfil muy bajo, porque estaban amenazados todavía. Y el exilio en Canadá no fue fácil. Fue para muchos, al igual que para muchas personas, especialmente fiscales, que han tenido que salir del país, llegas a un lugar diferente donde no puedes ejercer tu profesión, donde no conoces el idioma y las oportunidades laborales son muy limitadas y además estás cargando con traumas a veces muy fuertes. Ellos, los dos, habían trabajado muy de cerca con miembros del CTI en Medellín que terminaron asesinados. Los dos demostraron una tremenda valentía en ese momento. Atreverse a enfrentar a los paramilitares, a dar los golpes duros que les dieron a esos grupos en esa época, es algo que muy pocas personas hicieron. Entonces, en ese sentido, son personas excepcionales y que después la pasaron muy mal y regresaron al país, yo creo, comprometidos con la idea de que eventualmente pudieran hacer justicia. Hace tiempo que no hablo con ellos, pero sí puedo decir que a mí siempre me impresionó el compromiso que tenían y la enorme valentía que demostraron a fines de los 90. Sí, María, estamos hablando con la autora del libro Aquí no ha habido muertos, para documentar justamente esas dos personas que le ayudaron a escribir la historia del paramilitarismo en Colombia. En el tema personal, ¿quién es un poco más de bajo perfil, Amelia o su esposo Gregorio? Porque finalmente es ahora la expresión en sus redes sociales del señor Gregorio que pone en aprietos o por lo menos en señalamientos de que entonces no debería ser fiscal Amelia, pero algo también que es infundado porque cada quien responde por sus expresiones en redes sociales, pero esto no sería justo si le afecta la candidatura con una hoja de vida como la que usted nos señala a la señora Amelia Pérez. Pero en la parte personal, ¿quién era un poco más prudente o de bajo perfil? No, Amelia es una persona increíblemente seria, tranquila y con una tremenda memoria y capacidad intelectual de recordar y hacer conexiones en detalle. O sea, aparte de lo que hizo en la investigación después del parqueadero Padilla, fue que ella, hablando con uno de los paramilitares que había capturado en otro caso, fue la que logró hacer la conexión entre Lucas, el capturado en el parqueadero Padilla, y Castaño. O sea, ella fue la que encontró al personaje que dijo, no, ese señor Lucas no es un simple contador, ese es el jefe de finanzas de la SAUCE. Es alguien que sabe hacer investigaciones serias. Y no habla sin pensar bien, en mi experiencia, sobre lo que está diciendo y los resultados de sus investigaciones hablan por sí mismos. Logró cosas importantes en un contexto sumamente difícil a fines de los 90. Como decía, no he hablado con ellos en mucho tiempo, no sé cómo están, pero ese temperamento tranquilo, serio, sobrio, es lo que yo observé de Amelia en ese momento. María, yendo un poco más allá
y me toca traernos otra vez al presente, aunque usted ya nos ha señalado que hace rato no habla con ellos, pero cuando usted ve los trinos, las publicaciones que se convirtieron además en epicentro en una polémica un tanto, podría decir, desequilibrada para Amelia Pérez, porque entonces terminan es diciendo que Amelia Pérez ya no merece ser candidata a la fiscalía por culpa de unos trinos del esposo. Pero si usted mira esas publicaciones de Gregorio Oviedo, usted ve que hay, más allá de un opinador como los hay en redes sociales de manera infinita, hay una persona que tiene unas intenciones criminales. Yo conozco a Gregorio como una persona también muy comprometida y que fue afectada muy profundamente por lo que pasó a fines de los 90 y que hizo una gran labor. Eso es lo que yo sé de Gregorio. Y bueno, eso es lo que puedo yo aportar a esta conversación, ¿no? No estoy siguiendo el día a día de lo que está pasando en los debates en Colombia sobre la fiscalía, pero Gregorio es una persona que, en mi opinión, ha hecho algo muy importante y ha sacrificado mucho por el país en ese momento tan difícil. Ahora, también hay quienes insisten mucho en que estos mensajes, algunos de ellos fueron desobligantes con periodistas, con la prensa. Sí, eso también es cierto. ¿Eso es verdad? Y ¿Eso es también verdad? que ¿Eso toma es verdad? partido respecto a las investigaciones, por ejemplo, en contra del hijo Y del Andrea, del presidente. y si hay calumnias, que quienes se sientan calumniados, que denuncien al señor Gregorio. Claro. Que lo denuncien. Y que ojalá denuncien a todos los que se la pasan calumniándonos, porque incluso aquí también somos víctimas a veces de calumnia. Entonces, dediquémonos a denunciar a todos los que calumnian en redes sociales. Sí. Porque ese es el oficio de muchas personas ahí. Personas que tampoco es que tengan mucho oficio, ¿no? Claro, claro. Bien, en ese sentido, quiero preguntarle, María, si a usted le parece justo o injusto que por esos trinos, también desobligantes, hay que reconocerlos, de Gregorio, entonces ya se diga que Amelia Pérez no puede ser fiscal general de la Nación. Yo creo que la persona a la cual se está evaluando es Amelia y a las otras dos candidatas que también son muy serias para ser fiscal general. Yo creo que lo justo es evaluar a Amelia por lo que hace Amelia.